Hoy es viernes, 29 de agosto, y en esta fecha tan especial se abordarán 3 temas que despiertan un profundo interés: la valentía frente a la injusticia, la fuerza que viene de lo alto y un ejemplo de entrega que asombra por su coraje. El día se presenta con un aire distinto, como si las páginas de la historia se abrieran para invitarnos a contemplar un suceso que ha conmovido a generaciones enteras. Se siente el tipo de energía que precede a los grandes acontecimientos, una corriente casi imperceptible que sacude los cimientos del corazón y promete una revelación importante en nuestras vidas. El primer tema gira en torno a un llamado exigente, el de mantenerse firme ante los desafíos, justo como anticipa un antiguo texto que habla de prepararse para la batalla interior. Se narra la historia de un hombre que recibe la misión de anunciar un mensaje incómodo ante un pueblo que no quiere escuchar. Ese hombre es invitado a no acobardarse, a ponerse en pie, a ceñir los lomos y a hablar con franqueza, pese a los rostros duros que amenazan con acallarlo. Tal vez hayas sentido alguna vez esa presión en tu vida, cuando te tocaron puertas que no querías abrir o te enfrentaste con personas contrarias a lo que defiendes. Sin embargo, el relato enseña que no hay nada tan poderoso como la convicción de que no caminamos solos, de que hay una fuerza mayor que nos sostiene aun cuando parece que todos han dado un paso atrás. Esa voz llena de seguridad le dice a aquel hombre que se convierta en una columna de hierro, una muralla de bronce, imposible de derribar, porque cuando se cree con sinceridad y se actúa con justicia, la verdad encuentra la forma de prevalecer. Es un recordatorio de que, incluso si hay batallas que no escogimos, está la certeza de una presencia que nos libra de la derrota definitiva. El segundo tema retoma una plegaria llena de confianza. Alguien habla en un tono de súplica, reconociendo a ese poder superior como un refugio firme al que aferrarse en los malos momentos. No es la súplica que suena a desesperación, sino la que nace de la fe en un respaldo seguro. La persona dice que jamás se avergonzará porque todo descansa sobre los hombros de quien la protege. Invoca a esa roca inamovible que ya había decidido desde siempre acudir en auxilio de quien lo invoca con corazón sincero. No es un acto pasivo, es un compromiso activo de creer que, aun en los abismos más profundos de la vida, hay motivos para esperar. Imagínate esa sensación de saberse a salvo, como alguien que se refugia en lo alto de una montaña mientras abajo ruge una tormenta poderosa. A menudo, el ser humano olvida que esa posibilidad de levantar los ojos y encontrar señales de luz existe. La fuerza de estas palabras radica en que no solo las pronuncia una persona que vive en la comodidad, sino alguien que afronta el peligro de cerca y, en medio de la angustia, abre los labios para bendecir. Es una enseñanza simple pero contundente. Cuando centras tu mente y tu corazón en lo que no se derrumba, tu esperanza se convierte en una barrera contra la desesperación. El tercer tema, y quizá el que más conmueve en este día, está marcado por un desenlace duro, pero también por un testimonio de honestidad que cruza los siglos. Se cuenta que un hombre, convencido de la misión que había recibido, se atrevió a denunciar la conducta de un gobernante que había incurrido en un acto reprobable. El gobernante poseía el poder de encarcelar e incluso de quitar la vida, y aún así, aquel hombre no retrocedió. Alzó su voz con firmeza y declaró, sin temblar, que las cosas no se estaban haciendo bien. Su forma de vivir y de creer era tan auténtica que incluso ese gobernante lo respetaba, reconociéndolo como un hombre justo y santo. Sin embargo, la intriga y el rencor se mezclaron con el orgullo desmedido de quienes, rodeados de lujos y agasajos, pensaron que podían disponer de la vida de cualquiera con tal de no llevar la contraria a los invitados poderosos de la corte. Durante una celebración en palacio, la hija de la mujer en cuestión bailó de manera tan cautivadora que se le prometió cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad del reino. Aconsejada por quien odiaba a aquel hombre valiente, solicitó lo más terrible, que le trajeran la cabeza de aquel que proclamaba la verdad sin temor. El gobernante no quiso quebrantar su palabra frente a sus súbditos, midiendo con cálculo lo que costaría oponerse en un momento de tanta tensión. Apretó los dientes y ordenó que se cumpliera el capricho macabro. Un guardia marchó hacia la celda y cegó la vida de ese hombre.
En una bandeja, la evidencia de que la justicia del mundo a veces parece demasiado frágil. Aquella figura incómoda, que se atrevía a hablar, fue silenciada. Se cuenta que los discípulos del hombre decapitado recogieron sus restos y le dieron sepultura, en un gesto de gratitud infinita por el maestro que jamás tuvo miedo de proclamar lo correcto. Lo impactante de esta historia no es solo la crueldad del desenlace, sino la libertad de espíritu que tuvo aquel hombre desde el principio. Incluso dentro de su encierro, seguía enseñando a sus seguidores acerca de la esperanza, de la importancia de enfocarse en aquel a quien anunciaba. No permitió que los barrotes apagaran su voz ni que el temor a un castigo injusto lo hiciera retractarse. Su fuerza residía en el convencimiento de que cumplía un papel que lo sobrepasaba, un papel dentro de un plan mayor que las voluntades humanas y sus intrigas palaciegas. Es este rasgo, la coherencia de vida, lo que hace de su testimonio algo que atraviesa el tiempo y los continentes. Al presenciar estos sucesos, el espectador de hoy se ve envuelto en una mezcla de asombro y solemnidad. ¿Quién no se ha sentido alguna vez impotente ante la injusticia? ¿O presionado a ceder en sus principios por miedo al rechazo o a las consecuencias? Este relato se yergue como un gran desafío para algunos que quizá prefieren callar ante el atropello y la corrupción, ante la manipulación de la verdad. Revela, además, cuán peligrosas pueden ser la arrogancia y la búsqueda de aprobación social cuando se prioriza la imagen personal por encima de la dignidad y de la integridad. A modo de reflexión final, conviene repasar la valentía de aquel hombre sometido a la cárcel y, a la vez, la advertencia contra la cobardía de quien, para mantenerse bien ante los poderosos, fue capaz de sacrificar la inocencia. Esta historia recuerda que a pesar de la oscuridad más sofocante, la verdad y la justicia siguen teniendo el poder de ser lámparas que no se pueden ocultar por completo. Aunque semejante testimonio acabó en un acto macabro, su eco repercute hasta nuestro presente, invitándonos a ser consecuentes con lo que creemos y a no guardar silencio cuando la injusticia se presenta ante nuestros ojos. En un mundo lleno de ruidos y mensajes superficiales, tal vez sea hora de reencontrarse con esa voz interior que llama a la valentía, que interpela a mantenerse firme y que nos recuerda que la libertad genuina no se obtiene plegándose a los caprichos de quien detenta el poder, sino viviendo en consonancia con la verdad. Esa es la esencia que, pese a cualquier amenaza, jamás podrán arrancarnos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.